Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche está dedicado a la expropiación petrolera y a la soberanía energética, que es esta última la consigna con que la 4T ha tratado de recuperar el espíritu que motivó la expropiación petrolera que don Lázaro Cárdenas encabezó en 1938. El panel de este programa es integrado por Rosanetti Barrios, quien es especialista en finanzas y energía, con una experiencia profesional de más de 30 años. Ella tuvo a su cargo parte del diseño del nuevo modelo energético mexicano y fue responsable de la política pública para el desarrollo de los mercados de gas natural y petrolíficos. Bienvenida, Rosanetti, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Abril Moreno, quien es socia directora de Perceptia 21 Energía, tiene más de 23 años de trayectoria profesional, ha sido asesora en la Dirección General de Pemex y vicepresidenta del Comité de Energía del IMEF. Bienvenida, Abril, muchas gracias por aceptar la invitación a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Jenny, muy buenas noches a tu audiencia. Está también con nosotros Cristian Rosales, quien es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Energético por la Universidad de Aberdeen en Reino Unido y catedrático en Derecho Ambiental y Energético en las Universidades Panamericana y La Salle. Buenas noches, Cristian. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz de participar. López Obrador convocó a una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta congregación se hizo para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera y aunque a lo largo del evento se presentaron hechos que pueden prestarse para reflexionar sobre la vida política de nuestro país, queremos enfocarnos en las declaraciones del presidente con respecto a la soberanía energética, en las que ha sostenido que para el próximo año México tendrá un consumo de petróleo autosuficiente. Dentro de ese tenor, también se considera la nacionalización del litio y un funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, que aparentemente ya no es una preocupación para esta administración. Pero este escenario optimista que se presenta desde Palacio Nacional contrasta con el análisis de expertas y expertos en este tema. Abril, se dice en los medios que Pemex tiene una deuda mayor que sus activos. ¿Es así? Sí, bueno, no hablamos exactamente de una deuda, sino es más bien todos sus pasivos, que tiene que ver efectivamente la deuda más todo lo que es el pasivo laboral. Y sí, es más, aproximadamente es 1.8 mayor este pasivo a lo que son sus, ¿cómo se llama? A lo que son sus activos, efectivamente. Y si te hablamos en números, son 102, más o menos aproximadamente están en 112,000 millones de dólares en activos y aproximadamente 207 mil millones de dólares en pasivos. Entonces, efectivamente, es real esto. Esta situación que tú nos describes contrasta con los números alegres que se presentaron en la Cámara de Diputados el año pasado, en donde parecía que la 4T había tomado medidas significativas para que la situación de Pemex fuera radicalmente distinta. ¿Estas medidas que ha tomado la 4T han significado un punto de inflexión en la recuperación de Pemex? ¿Abril? Yo diría que no, digo, tampoco todo es blanco y negro. Te podría decir que hay algunos, hablemos de algunos quizás pros, que de los pocos quizás que hay, que es quizás la compra de Deer Park, en donde la producción de Deer Park pues no es para la producción para México, sino es para Estados Unidos, pero finalmente pues es un buen negocio para la petrolera y quizás también lo que están haciendo con los pozos, con los campos de Lakach, de Xachi y de que son de gas natural y de Quesqui, que en su momento podrían tener algún beneficio porque nosotros somos súper dependientes del gas natural, importamos cerca del 80-83% del gas natural. Entonces,
Esas dos podríamos, yo las podría poner como estas buenos puntos, ¿no? Pero ahora nos vamos con la otra parte. El presidente tiene esta idea de, no habla de la seguridad nacional, sino habla de la soberanía nacional. La soberanía nacional, de hecho, te voy a decir, no es que no hay un concepto internacional que se hable de soberanía nacional, es un término político, claro, sí que utilizan los políticos para hablar de seguridad y hablar de esta soberanía nacional, ¿no? ¿Y qué implica esto? Implica una autarquía. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que nosotros, solamente nosotros podríamos producir, es lo único que nosotros podríamos consumir, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso porque es poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? En lugar de tener una diversificación, porque lo que nosotros necesitamos para una seguridad nacional, seguridad, no soberanía, es poder diversificar. Y esto implica desde poder tener diferentes sistemas, desde sistemas como sistemas energéticos, petróleo, geotermia, renovables, hidrógeno, etcétera, una variedad, tener infraestructura, tener incluso hasta la capacidad de no solamente importar el gas natural de una sola fuente como es Estados Unidos, sino también poderlo tener de otras, e incluso, bueno, fomentar nuestra producción, ¿no? Entonces, y un ejemplo, pues fue la tormenta de Uri en Texas, que pues, es como una isla y se quedaron completamente aislados cuando se congeló. Entonces, lo que están haciendo es que esta necesidad de poner el foco en la soberanía energética, en los combustibles, lo que nos está generando es que Pemex, Transformación Industrial, que es la que tiene el sistema de refinación, el Sistema Nacional de Refinación y Petroquímica, está en pérdidas continuas. Si bien Pemex ha tenido una cierta utilidad y esto fue en 2022 por el tema de que los precios internacionales estuvieron altos, no así sucede con lo que es todo el sistema de refinación. No tenemos esa capacidad y además a la mira de una transición energética, bueno, los compromisos internacionales de las empresas de autos, de las empresas, de los corporativos, es cambiar para el 2030, 2050 todo su parque vehicular, toda su producción en autos eléctricos, híbridos o de hidrógeno. Entonces, es un poquito como irracional esto y además me parece que más seguridad nacional o más soberanía energética tendríamos si nos enfocáramos en la producción de gas natural, que hay una proyección pues para el 2030 más o menos necesitaremos 12,000 millones de pies cúbicos diarios, ¿no? Entonces, eso reforzaría más y abrir el abanico a una diversidad de sistemas que nos permitan realmente tener esa seguridad nacional y no esa soberanía energética de la que habla el presidente, ¿no? Sí, Rosanetti, quisiera tener tu perspectiva sobre este mismo punto. ¿Las medidas que ha tomado la 4T han significado un punto de inflexión en la recuperación de Pemex y en la mejora de nuestra soberanía energética, como ellos le llaman? Claro, con mucho gusto. Mira, es indiscutible que las dos empresas del Estado, Pemex en particular, que es el objeto de esta conversación, está íntimamente ligada a la idiosincrasia nacional. Por lo menos la gente de mi edad, y yo tengo casi 60 años, cuando fuimos a la escuela nos enseñaron que la expropiación petrolera había sido un acto de profunda nacionalización, amor a México y cuidado por México. La verdad es que la expropiación petrolera fue una solución que encontró el general Cárdenas para un problema laboral. Y que el general Cárdenas, esto es muy importante que lo sepa la población, independientemente de las preferencias de cada quien, el general Cárdenas no cerró a la inversión privada la participación, digamos, el sector del petróleo. No lo hizo así. El general Cárdenas, cuyo equipo entendía perfectamente, digamos, el comportamiento de esta industria llena de riesgos, lo dejó abierto. Fue posteriormente que se cerró ante una expectativa, digamos, de una producción cuando nos encontramos Cantarell, que le cambió
momentáneamente la historia a Petróleos Mexicanos. Bueno, entonces, dicho eso, el famoso espíritu de la expropiación no es cerrar a la inversión privada. Eso es algo que está perfectamente documentado. Después, la otra cosa que a mí me parece fundamental es que una empresa del Estado, cuando un país tiene una empresa del Estado, muchísimos países la tuvieron, algunos se hicieron de ellas y otros los mantuvieron. Cuando un país tiene una empresa del Estado, lo hace para de alguna manera garantizar que haya beneficios para su población. En el caso de Petróleos Mexicanos, y el otro elemento que me parece fundamental compartir con tu auditorio es el petróleo en el subsuelo no es de Pemex, es de nosotros los mexicanos. Lo que se hace o lo que pensó el general Cárdenas es vamos a darle cierta preferencia a esa empresa del Estado para que extraiga el petróleo y le dé a los mexicanos el mayor beneficio posible con ello. Si ese es el objeto, ese es el espíritu famoso de la expropiación que se pretende velar, primero decirte que cerraron la participación privada completamente del sector. Es decir, la reforma del 2013 la abrió y esta administración de facto la tiene cerrada. Entonces, eso no es el espíritu original de la expropiación. Dos, los beneficios que ha tenido México, que hoy tiene México y que de manera en particular con esta administración, digamos, se pueden cuantificar de Pemex son, en primer lugar, una pérdida acumulada de 2019 a 2022 que ya rebasa el billón de pesos, casi 56,000 millones de dólares son las pérdidas acumuladas por parte de Petróleos Mexicanos. Una caída constante en su producción de crudo, que cuando empezó esta administración andaba cerca de 1.8 millones de barriles y actualmente está más cerca de los 1.5 millones de barriles diarios de producción. Una operación cuyos accidentes se incrementan todos los días. 6 refinerías que tienen equipos obsoletos y que por lo tanto producen una cantidad extraordinaria, 30 veces más combustible que una refinería en Houston. Y esto le provoca pérdidas gravísimas a la división que tienen las refinerías, en un año incluso donde todas las refinerías del mundo ganaron dinero de una manera totalmente extraordinaria. Una incapacidad de pagar su deuda, una deuda heredada, sí es cierto, pero total incapacidad para pagarla. Hoy, en estos 2 años, digamos, entre 23 y 24, Petróleos Mexicanos enfrenta vencimientos de deuda importantísimos de más de 20,000 millones de dólares y no tiene forma de pagarlos. ¿A dónde llego entonces? Aquí en esta administración, los mexicanos hemos invertido de manera directa, aportaciones directas a Petróleos Mexicanos que superan los 500,000 millones de pesos. A cambio, tenemos pérdidas que rebasan el billón de pesos. No tenemos mejor producción petrolera, no tenemos forma de producir nuestras gasolinas porque tenemos una imposibilidad en las refinerías. Las 6 refinerías actuales es imposible que operen al 100% y es imposible que dejen de producir combustible. Quizás Tula próximamente pueda anunciar que ya compró el equipo, tiene instalado el equipo que requiere. Por lo tanto, y bueno, pues una Dos Bocas que no sabemos cuándo se va a terminar y ni cuánto nos va a costar. Entonces, yo quisiera enfatizar a tu auditorio que si bien políticamente hablando el presidente sí ha sido exitoso en haber regresado al gobierno el control político del sector energético, ¿a qué me refiero con control político? A que el gobierno, de manera particular el jefe del Ejecutivo, es el único que decide quién, cuándo, dónde y cómo tiene acceso a la energía. Eso me parece antidemocrático, pero lo dejo a la opinión de tu auditorio. Entonces, resultado, conclusión, tenemos una empresa que pierde más dinero, que contamina, que tiene muchísimos accidentes y que es incapaz de atender las necesidades energéticas de México
digamos, vistas desde el siglo XXI. Ese sería mi resumen de tu pregunta. Gracias. Gracias a ustedes. Este panorama que nos han puesto en términos generales no solamente se contrapone a las cuentas alegres que se hacen para valorar a Pemex desde Palacio Nacional, sino que también se contraponen con uno de los temas que estuvo rondando, aunque sea de manera marginal en sus participaciones, en las participaciones de Abril y de Rosanetti, que tiene que ver con las energías limpias. En los últimos meses se habló del impacto que la refinería de Tula tiene en la contaminación aérea del Valle de México, y hoy en día nos estamos enfrentando con las contaminaciones que la refinería de Cadereyta en Nuevo León está teniendo en la zona, en el área metropolitana de Monterrey. Cristian, ¿cuál es la viabilidad económica en esta inversión en energías fósiles en un contexto de transición a energías limpias? Es una pregunta muy interesante, Jenny. Yo creo que como abogado energético y ambientalista, encantado de responder esta pregunta. Yo creo que es una realidad que hoy por hoy necesitamos los hidrocarburos. Los vamos a necesitar en 10, en 20, en 30 años y posiblemente en 50 años. La meta es, el pronóstico, te puedo decir que es alentador porque todos los países, incluyendo México, están cumpliendo, están de una manera determinada y se han autoestablecido contribuciones para mejorar su situación actual, para ir decreciendo y hacer una transición más amigable con el medio ambiente. Pero también, pues los números no mienten, las realidades no mienten, ¿no? Y una realidad muy fuerte es que todos los países, incluyendo México, las proyecciones del uso de carbón, hidrocarburos y otras fuentes de energía contaminantes se van a requerir para utilización de generación eléctrica, generación de combustible para transportes. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado de una manera progresiva, pero todavía no se permite que haya una completa transición al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los vamos a seguir utilizando, en menor medida cada año, va a ser progresivo, pero va a ser sostenido, pero sigue siendo una muy buena apuesta. Los fósiles, sigue siendo un buen negocio mínimo para los próximos 20, 30 años, la industria de hidrocarburos. Abril, ¿cuál sería tu percepción sobre este punto? ¿Qué tan viable económicamente es esta inversión en energías fósiles cuando estamos viendo un intento por reconvertirnos hacia energías limpias? Si nos vamos hacia un tema como, vuelvo a comentar, como el tema de los combustibles, me parece que cada vez estamos invirtiendo. El retorno de inversión, por ejemplo, quizás el de Dos Bocas, tal vez nos tardemos 15, 20 años, no lo sé cuánto, en donde, pues obviamente, los automóviles va a haber un decremento en la demanda de automóviles por lo que comenté hace rato, en donde pues vamos a ir cambiando nuestros parques vehiculares, que vamos a empezar a utilizar más híbridos, eléctricos, hidrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, por esa situación, me parece que es una estrategia equivocada. Sin embargo, como bien decía Cristian, los fósiles no se van a acabar de la noche a la mañana. Y hay países enteros que viven, o sea, están petrolizados y que viven de esta economía de las energías fósiles. Pero el camino hacia los fósiles, sobre todo de la parte de las refinerías, pues es la petroquímica. Es un cambio simplemente de timón, en donde en lugar de que tengas una mira hacia pues la producción de combustibles, tu mira tendría que ser hacia la producción de petroquímica. Tan solo lo vimos el año pasado, que cuando hubo un crecimiento, la demanda de gas LP fue terrible. ¿Por qué? Porque China se está preparando. Porque Asia se está preparando, porque están haciendo, desde construyendo refinerías, pero para petroquímica, o haciendo una reconversión de ellas para este sector. Entonces, sí, todavía creo que quedan muchos años por delante en donde podamos seguir haciendo esta exploración, explotación. Ojalá también se utilicen tecnologías
que obviamente pues va a tener un incremento en el costo para la descarbonización de las energías fósiles. Y por otra parte, pues también ojalá también haya un aprovechamiento del venteo, de toda la quema que hacemos cuando hacemos la producción, bueno, cuando Pemex, ya me estoy poniendo el, que yo soy, pero bueno, soy parte de México. Cuando estamos haciendo esta producción, esta extracción de petróleo, bueno, pues también ahí hay mucha quema, hay muchas emisiones de gas metano, entonces deberíamos también encontrar estos mecanismos para el aprovechamiento de estos gases, ¿no? Lo cual, pues, entre la parte de la descarbonización, los mecanismos para descarbonizar, entre que tenga una mira más de en lugar de combustibles, sean hacia petroquímica, que haya un aprovechamiento del gas natural, porque el gas natural dentro de los fósiles, pues hay un debate muy grande en este sentido, pero obviamente el gas natural es un elemento, es un energético de transición en lo que logramos tener pues países que realmente se basen en las energías renovables o en el hidrógeno o en las energías limpias, ¿no? En ese sentido, pues todavía nos cuelga un buen de años en donde vamos a seguir utilizando el gas natural, ¿no? Entonces es importante que simplemente hay que ser estratégicos en la extracción, en el uso y en el aprovechamiento de estos recursos. Esta perspectiva que se pone tanto de manera general sobre la forma en la que la 4T ha recuperado este espíritu que ellos han llamado el de la soberanía energética, con los nuevos retos con que nos estamos enfrentando actualmente, creo que ponen la pregunta sobre la mesa de qué tanto podemos hablar de soberanía energética. Algo ya se dijo en las participaciones que ustedes han vertido, pero me gustaría preguntarte, Cristian, ¿cuál es tu perspectiva? ¿En qué sentido podemos hablar de soberanía energética y qué es lo que se tendría que hacer para alcanzar una autosuficiencia o mejor aprovechamiento de estas fuentes? Mira, la autosuficiencia o la soberanía energética, creo que bastantes ejemplos ha dado Abril y Rosanetti sobre la insuficiencia que ha demostrado el país, bueno, en este caso concreto Pemex, para cumplir ciertas actividades, para cumplir ciertas demandas, reportando pérdidas. Entonces, aquí el tema de la soberanía se entiende como una idea o un concepto aspiracional que el gobierno quiere y se entiende para el tema de la protección e independencia de México, que no dependamos tanto de otro país, por ejemplo, del gas natural de Estados Unidos, como bien lo comentaba Abril. Pero yo el argumento lo pondría al revés. Yo creo que hay que ser razonables para la soberanía energética, porque una realidad es que no existe un país que en sí mismo, por sí solito, inclusive Estados Unidos, no puede ser eficiente e independiente al mismo tiempo. No puede ser un gran negocio y ser también independiente al mismo tiempo. Siempre hay un tema de costos, siempre hay un tema de comercio, y este es un mundo muy globalizado y tenemos a uno de los mejores mercados como nuestro vecino, que es Estados Unidos. Entonces, yo hablaría más bien del tema de la soberanía, que sí es alcanzable en términos razonables para poder volver funcional a Pemex. Eso creo que es un tema que podemos hablar y discutir bastante tiempo, pero yo apostaría más por el tema de un rescate razonable, con un plan razonable, en un periodo de tiempo razonable de igual manera, para que volver a Pemex un poco más productivo. Hoy tenemos alrededor de 1.8 mil millones de barriles, me parece. Ha decrecido de manera progresiva la producción de Pemex, y creo que para que se vuelva soberano el país, se puede hablar de una soberanía, tiene que haber una mayor producción y por lo tanto tiene que haber una mayor actividad en el mercado, y Pemex no puede solo. Pemex, desde mi punto de vista, creo que necesita la participación y el apoyo de empresas privadas, ya sea en asociación,
de la forma que Pemex se sienta más cómodo y también mediáticamente y desde de la política internacional y política nacional energética sea más viable, creo que Pemex tiene que admitir el apoyo de los privados para poder alcanzar inclusive este tema de soberanía, inclusive llegar a producir lo que se necesita y como bien lo mencionaba Abril Rosanetti, también refinar, llegar a tener esa capacidad de poder responder a las necesidades que siempre van variando. El mercado varía, llega pandemia, llega alguna otra crisis que siempre es cíclica, aunado a la variación y la fluctuación del precio del petróleo. Pemex necesita más factores que lo ayuden a posicionarse y poder responder a estas variaciones de mercado, que hoy por hoy es una empresa productiva del Estado. Rosanetti, en uno de tus artículos que se publicó el año pasado, tú mencionabas que hablar de soberanía energética no era suficientemente claro porque no quedaba claro qué entendían por soberanía energética. Sí. Sin embargo, aunque sea en términos generales, hemos tratado de construirnos nosotros mismos una idea de a qué se refieren cuando hablan de soberanía energética. Y en ese sentido quisiera hacerte la misma pregunta. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que se tendrían que cumplir para que alcancemos esta ansiada soberanía energética y qué tanto podemos hablar de ella? Con mucho gusto, Jenny. Mira, efectivamente no hay una definición, vamos a decir, técnica formal en el argot energético. Sin embargo, es bastante claro, después de 4 años y medio de esta administración, que se refieren a la intención de que produzcamos nacionalmente, internamente, por lo menos, porque ese es el compromiso del presidente, toda la gasolina que necesitamos. Listo. Comenté yo hace un momento, bueno, pero es que eso nos está costando una salvajada porque Pemex ya perdió $1 billón. Me parece a mí que la lógica que sigue el presidente justamente es en ese sentido, digamos, tratar de hacer un paralelo a la decisión del general Cárdenas y esas fotos que llevamos, insisto, muchas generaciones de mexicanos metidas en la cabeza, esas fotos de las personas llegando con gallinas a apoyar para poder digamos, pagar la deuda por la expropiación. Este gran llamado nacional a la unidad nacional para apoyar esa decisión. Bueno, dicho eso, si asumimos entonces que tenemos, es decir, ya cerraron el mercado, ya nadie más puede participar, Pemex necesitaría modernizar sus 6 refinerías actuales y eso, insisto, se ha dicho por ahí mucho que la de Tula es la que ya está a punto de iniciar operaciones en la inversión en la coquizadora. Ojalá, porque eso va a ayudar mucho a que se deje de producir combustóleo y entonces CFE también va a tener que quemar gas natural en lugar de combustóleo. Pero bueno, el resto de las refinerías tendrían que ser modernizadas. Durante la administración anterior, Petróleos Mexicanos dio un número que desconozco si siga siendo válido, pero Pemex decía que para modernizar las 6 refinerías se tenían que invertir $8,000 millones. Y con eso quedaban ya, digamos, sin producir combustóleo y produciendo combustibles de ultrabajo azufre, ya que Pemex hoy no produce nada de diésel de ultrabajo azufre. Entonces, suponiendo que el número siga siendo válido, pues yo te diría, hay que invertir $8,000 millones en las refinerías y para hacerlo bien, bueno, pues hay que programar el paro, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, en principio eso. Después, pero antes de eso, más que después, antes de eso viene el tema de cómo le vamos a hacer para producir la cantidad de barriles de crudo que necesitamos producir para que entonces unas refinerías modernas lo procesen y entonces se pueda producir toda la gasolina que México necesita. Esto es muchísimo más complejo. Está claro que no es un tema de dinero. Ya dije cuánto invertimos en esta administración y la producción no acaba de caer. Es 1.5 millones de barriles lo que está produciendo. Si tomamos en cuenta los números de la CNH, quitamos los condensados que no se suman a la producción de crudo. Entonces,
ese es un problema más grave, porque requiere, primero, no solamente dinero, requiere de tiempo, mucho tiempo, porque hay que explorar. Y Pemex no tiene tiempo para explorar. Entonces, tendrías que tener una empresa muy distinta, completamente distinta a la que hoy tenemos, para que esa empresa tuviera primero todos los recursos técnicos, todos los recursos humanos, todos los recursos financieros necesarios para producir la cantidad de crudo que necesitamos primero, y después para tener refinerías modernas que, digamos, dieran por resultado la producción de la gasolina tal y como lo necesitamos. Eso no tiene una solución ni sencilla ni fácil, y menos aún de corto plazo. Los problemas son tan complejos que hay que entender esto que te digo, que no es fácil, ni barato, ni rápido. Yo creo firmemente que la reforma de 2013 era la ruta para permitir que esto ocurriera en Pemex. ¿Por qué? Para empezar, para que Pemex pueda explorar, tiene que dedicar parte del dinero que hoy dedica para producir a explorar. Esto es, invertir sin producir, porque está explorando. Y eso no lo puede hacer Pemex nunca, porque tiene que producir y tiene que darle el dinero al fisco ya. La reforma energética, al traer a nuevos operadores de campos petroleros, iba a permitir que el Estado se hiciera de esos ingresos petroleros que necesita y de esta manera liberar a Pemex de la carga. Bueno, esa solución ya la mataron. Al venir importadores, si siguieran viniendo importadores de gasolina y poner sus plantas de almacenamiento y sus estaciones de servicio y todo eso, entonces Petróleos Mexicanos no tendría que estar obligado a perder dinero en sus refinerías. Podría ser un estudio mucho más fino para determinar si valía la pena invertir, pues ya los 12,000 millones de dólares que ya se invirtieron en Dos Bocas, yo te diría, creo que hubiera sido mucho más rentable invertirlos en las 6 refinerías, modernizarlas y tener más producción que lo que va a aportar Dos Bocas. Pero bueno, entonces hay que sacar el dinero de algún lado, y para eso, insisto, creo que el Estado mexicano necesita 2 cosas. Una, crecer. 2, tener una capacidad de recaudación fiscal mucho mejor que la que hoy tenemos. Y 3, tener a otros participantes que permitan entonces, si se quiere dirigir dinero a Pemex, pues tener de dónde darle y no estar jugando al yo te doy y luego me regresas, porque si no, no salen las cuentas. Esa es mi opinión. Como se ve, es un problema muy complejo. Todavía queda mucho por hacer. Parece que se hizo. Hay que ver cómo se tratará de resolver para las futuras generaciones los problemas con que nos enfrentamos hoy en día. Sin embargo, creo que se pusieron en esta ocasión puntos importantes sobre la mesa que hay que rescatar, como la transición a las energías limpias, con todo lo que esto implica, llevar durante un tiempo más la producción y también la actualización de nuestras energías fósiles, cómo las producimos, pero también pues toda esta situación nacional con que cerraba Rosanetti me parece fundamental tener en cuenta cuando hablamos de nuestra soberanía energética, de Pemex, y al final de cuentas pues de la situación de nuestro país y cuáles son los nuevos caminos que podemos trazar para construir una nación mejor para todas y todos. Agradezco mucho la participación de Rosanetti, de Cristian y también la participación de Abril y también a usted que nos estuvo observando en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias y buenas noches.